Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Bendecimos al Señor nuestro Dios y en ese mismo nombre, en su nombre, el nombre que está sobre todo nombre, te bendecimos y te saludamos y a la vez te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Creemos en la soberanía de Dios. Él tiene un plan trazado desde la eternidad y nosotros, los que hemos creído, andamos en esos pasos, en esas obras preparadas desde antes de la constitución de este mundo. Estoy diciendo esto porque no es casualidad que Dios ha permitido que tú te comuniques con nosotros y que esta palabra llegue a tu vida. Es porque Dios te ama. Por eso te invito a que tú vengas con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Bien, mis amados, ¿están listos para la palabra de Dios? Muy bien, el Señor ha seleccionado en esta ocasión como texto de estudio o como pasaje bíblico de estudio a Deuteronomio. Capítulo 25, Deuteronomio 25, los versos 17 hasta el 19. Y dice así: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Así dijo Jehová. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Hay algo que Dios me ha revelado y que para mí es de suma importancia. Y es que Dios tomó muy en cuenta el trato que se le dio a Israel en el desierto durante los 40 años. Aquellas personas que favorecieron a Israel recibieron recompensas de parte del Señor. Por aquellas personas que fueron crueles con Israel, Dios los trató de la misma manera. Aquí habla de Amalec. Amalec era nieto de Esaú y Esaú era hermano de Israel. Por consiguiente era un pueblo hermano de Israel. Sobreentiende que no maltratara a Israel en el desierto. Pero aquí hay algo que Dios me hizo ver acerca de Amalec. ¿Por qué Dios se molestó tanto con Amalec? Ustedes van a ver más adelante en el estudio que vamos a ver que Dios dice: no te olvides, no te olvides. Borrarás la memoria de Amalec de la tierra. Y Dios se le reiteró a Saúl cuando iba a destruir a Amalec. Le dijo: oye bien la palabra de Jehová. Destruye a Amalec, no dejes a nadie. Acaba con todo. Mujeres, niños, mamantes. Voy a raer de la tierra a Amalec. ¿Por qué Dios se airó tanto contra Amalec? Ustedes verán el énfasis de Dios. No se olviden, tengan bien la memoria. Amalec se levantó contra mi trono.
¿Por qué dice contra mi trono? El trono representa el gobierno de Dios. Y en el gobierno de Dios está el propósito de Dios. Y el propósito de Dios era Israel. ¿Cuántos saben que el propósito de Dios es su pueblo? Amén. El propósito de Dios era Israel. Y Dios estaba pastoreando a Israel por el desierto. El arca de Dios iba en el frente. Israel iba en peregrinación. Y de momento aparece Amalek. Y miren ustedes lo que hizo Amalek. Amalek atacó a Israel sin previo aviso. En otras palabras, Amalek no declaró la guerra. Israel iba tranquilo en su marcha hacia la próxima estancia. Amalek ataca de sorpresa, no anunció, no declaró guerra. Y miren ustedes la maldad de Amalek. Dice aquí: acuérdate, diga conmigo, acuérdate. Van a ver las expresiones. Acuérdate, no te olvides. Aquí dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. No declaró la guerra, atacó de sorpresa y atacó la retaguardia, a los débiles, a los cansados y a los fatigados. Yo quiero que ustedes vean, mis hermanos, aquí puedan ver, imaginarse. Israel, el arca de Jehová marchaba al frente, los sacerdotes iban con el arca de Jehová, se mantenía una distancia, todos por tribus marchaban detrás. En la retaguardia iban las personas cansadas, fatigadas, enfermas, débiles. ¿Saben ustedes por qué iban en la retaguardia? Porque no tenían fuerza para ir al frente. Así que si alguien estaba cojo, Moisés decía: déjenlo de último, y el cojito andaba detrás ahí, para no fatigarse. Si alguno estaba enfermo, lo llevaban en una muleta, cargándolo. Y los viejitos también ahí, al paso ahí, tranquilitos ahí. Quiere decir que los débiles, naturalmente. ¿Saben ustedes por qué tenían los débiles detrás? Por asunto de estrategia también. Porque si hay un ataque, generalmente los enemigos declaran una guerra y vienen por el frente. Pero ¿quién va a esperar un enemigo por detrás? Además, por la marcha, para que no se fatigasen, para que tuviesen tiempo, los dejaban detrás. A los débiles, a los cansados, a los fatigados, viejitos, niños, mamantes, todos los débiles se van detrás. Y por ahí atacó a Amalek. Atacó donde estaban los fatigados, los débiles, los que no se podían defender, ni tampoco podían correr. Y aunque la Biblia no lo dice, hizo estragos, porque se atacó por ahí, atacó donde estaba la debilidad de Israel. Ustedes van a ver algo acá que vamos a estudiar acerca de Amalek, porque Dios nos revela que Amalek es un espíritu. ¿Por qué yo sé que Amalek es un espíritu? Porque Dios dijo: yo tendré guerra con Amalek de generación en generación. Y la guerra no terminó cuando Saúl los mató casi a todos, o cuando David después terminó con ellos. No, la guerra con Amalek todavía continúa, porque Amalek es un espíritu. Y vamos a estudiar las características de ese espíritu y la estrategia de ese espíritu y la maldad de ese espíritu. Entonces, ¿están listos para estudiar la palabra? Amén. Vamos a ver esta característica en Amalek. Venga conmigo a 1 Samuel, capítulo 30. Vamos a comenzar a leer versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglat, al tercer día, los de Amalek, ¿quiénes? Habían invadido
en el Negev y a Siglat. Y habían asolado a Siglat y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas ¿a quiénes? A las débiles, a las mujeres. Y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Escuchen, David estaba con su ejército, que eran como 600 hombres, haciendo su escaramuza, peleando por ahí. Mientras, ustedes saben, él se apartó por temor a Saúl, y Saúl estaba peleando con los filisteos, y él estaba en tierra de los filisteos. David. Y él estaba peleando por ahí, y dejó a las mujeres y los niños en un lugar, pensando que estaban seguros. Y dice aquí que Amalek vio y dijo: aquí hay mujeres, niños, y dejaron el botín, así que hagamos fiesta. Y dice que se llevaron las mujeres y los niños. Diga, a los débiles. Escuchen, seguimos. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Digan, ¿quiénes fueron llevados cautivos? Las mujeres y los niños. Diga, los débiles. Las mujeres y los niños. Esa es la maldad y la estrategia de Amalek. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Diga, Amalek produce lloro y amargura en el pueblo de Dios, porque es traidor, oportunista, y porque ataca a los débiles, a los cansados. Muy bien, versículo que sigue, el 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, que fue mujer de Nadal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Lo culpaban a él. Pues dejó a las mujeres y los niños, se fue a pelear. Y lo veían como responsable. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo estaban los soldados de David? En amargura de alma. ¿Qué produce Amalek? Diga, amargura del alma. Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Eso es lo que produce Amalek. Porque, mis hermanos, cuando hieren a los débiles, secuestran a los débiles, se cometen una injusticia con los débiles, se ataca a los débiles, se sufre mucho. Uno prefiere que lo ataquen a uno. Usted dice que me hubiera ocurrido a mí, pero no a mi hijo. Nos causa doble dolor cuando el ataque, la maldad es a los débiles, de los nuestros. Produce más dolor. Gloria a Dios que David era un hombre inteligente, y en vez de seguir llorando, tomó el efod. El efod representa el sacerdocio, hermanos. Es el vestido del sacerdote del efod, la adoración, el culto a Dios. Representaba a Dios, y tomó el efod y se fortaleció en Dios. Sigan conmigo. El 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos.
Qué lindo es tener a Dios para consultar a Él. ¿Lo alaban? Amén. Sigan el relato conmigo para que vean. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres. ¿Cuántos se quedaron entonces? 200. Porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Atención, ¿qué estaban? ¿Cómo estaban? Cansados. Estrategia de David. Porque si David se lleva a los cansados, Amalek acaba con ellos. Porque el blanco de Amalek son los débiles y los cansados. Pero como David consultó a Jehová, sabiamente, dejen los 200 hombres que están cansados, porque Amalek siempre prevalece contra los cansados y débiles. Seguimos. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Escuchen. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque yo estaba ¿cómo? Yo estaba enfermo. Ahí está Amalek otra vez. Amalek a los enfermos los abandona. Tiene un problema con los débiles, Amalek. Diga Amalek, enemigo de los débiles. Amalek, enemigo de los cansados. ¿Usted cree que es una casualidad? Lo abandonó al siervo porque estaba enfermo. Tiene un problema con los cansados, con los enfermos, con los débiles. Amalek es un espíritu contra los débiles. Ataca donde hay debilidad. Ataca a los débiles. Abandona a los débiles para hacer llorar a los fuertes. Ahora van a entender por qué tanta ira de Dios contra Amalek. Por qué tanta determinación de Dios a raer a Amalek de la faz de la tierra. Ustedes saben, más adelante David encuentra los encuentra a ellos. Este hombre le dice a David dónde están. David los sigue y David acaba con todos ellos y toma todos los despojos de ellos. Y cuando David regresa, para no leer toda la historia, cuando David regresa, pasó algo muy interesante. Vamos a leer para que entendamos. El 20. Tomó también David todas las ovejas, el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. O sea que David lo destruyó a todos y tomó sus bienes, es el botín. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Qué hermoso David. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, y que los tomen y se vayan. Mis hermanos, aún peleando con el espíritu de Amalek, se le pega a uno el espíritu de Amalek.
Mírense, un espíritu que salen a pelear con ellos, con rabia, con lloro, con frustración, con impotencia, porque habían secuestrado a sus mujeres y a sus hijos. Acaban con ellos. Pero el espíritu de Amalek, mientras moría, entró a estos 400 hombres. Y llegaron con el mismo espíritu. Denle lo que es suyo, sus mujeres y sus hijos, y que se vayan. Qué crueldad. ¿Por qué? Porque estaban cansados, porque no fueron a pelear. Todo el que es cruel, desalmado y tiene pugna contra los débiles, tiene el espíritu de Amalek. Porque Amalek es enemigo de los débiles, de los cansados, de los impotentes. Pero gloria a Dios porque David entendió. Y miren ustedes, 23. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día, tras una pauta, David, desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Diga David, como Jesús, ese rey a favor de los pobres, de los necesitados, porque es rey de justicia. Mira la actitud. Esta actitud destruyó. David no solamente venció a Amalek, destruyó su espíritu, que aún vino en sus hombres. Porque repito, todo aquel que se levanta contra los cansados, los débiles, los impotentes, los vulnerables, tiene el espíritu de Amalek. Ahora, yo quiero que ustedes vengan conmigo a donde comenzamos. Y ahí entramos en tema. Todo esto era la introducción. Ya identificamos al espíritu de Amalek. Deuteronomio. Muy bien. Miren ustedes ahora la repetición de la lectura, pero ahora atención. Dice versículo 17: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas como cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. ¿Por qué cuando Jehová te dé descanso? Porque Amalek ataca cuando tú estás cansado. Y ahora que tú andas por el desierto fatigado, donde no hay agua, donde no hay comodidad, Amalek te ataca en el desierto. Cuando tú andas incómodo, cansado, fatigado, te ataca por la espalda. Cuando tú entres a la tierra y tú la poseas y tú te establezcas y tú estés descansado, arremete contra él. Cuando esté descansado, porque si estás cansado nunca lo vas a vencer. Amalek se le vence cuando tú estás descansado. No se puede vencer a Amalek si estamos cansados. Y ahora prepárense y van a entender un pasaje que ustedes siempre leen. Venga conmigo ahora y entramos en tema. Capítulo 17 del Éxodo. Aquí viene la narración de cómo sucedieron las cosas. Éxodo 17:8.
Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Residim. Atención, ¿saben ustedes qué significa Residim? Significa sostén, soporte. Grábenlo para que sepan. Eso debió de pensarlo Amalec, porque atacó en un lugar donde no le favorecía. Porque él ataca a los cansados, y atacó en Residim, que significa sostén, apoyo, soporte. ¿Y saben ustedes por qué? Sigan conmigo. Versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: escoge unos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿La vara de qué? Nunca vaya a pelear contra Amalec si usted no tiene la vara de Dios en la mano. David tomó el efod contra Amalec para fortalecerse en Dios. Porque eso dice, y David, ahora voy a entender por qué dice, y David tomó el efod y se fortaleció en Dios. ¿Por qué se fortaleció en Dios? Porque iba a pelear contra Amalec. Por eso dejó los cansados en el camino. Porque no se puede con debilidad pelear contra Amalec. Y no se puede llevar al campo de batalla a los débiles cuando se va a pelear contra Amalec. Porque Amalec prevalece siempre contra los débiles, cansados, mujeres, niños fatigados, los que vienen en la retaguardia, los que están en debilidad. Por eso David se fortaleció en Dios. Por eso David dejó a los cansados. Por eso Dios revela esto. Por eso Moisés dice: vamos, elígete hombres fuertes, vamos a pelear contra Amalec. Dame acá, que voy a subir a la cumbre del monte con la vara de Jehová en mi mano. Cuidado, llévese siempre la vara de Jehová en la mano. Fortalezcase, tome el efod. David tomó el efod y se fortaleció en Dios. Y Moisés la vara. Y dice el 10: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Fíjense una cosa. ¿Usted cree que está ahí de más? ¿Eso está ahí de más? No, Jehová revela. Eso está ahí de más. Está ahí de más. No está de más ahí. Cuando Moisés podía sostener su mano arriba, tenía fortaleza, tenía fortaleza, prevalecía. Pero cuando Moisés se le cansaba la mano y la bajaba, prevalecía Amalec. Porque Amalec prevalece donde hay debilidad. Usted ha leído mucho ese pasaje. Usted lo entendía parcialmente, pero ahora por revelación de Dios, por toda la Biblia, Dios desenmascara el espíritu de Amalec. Le voy a aconsejar, cuando usted vaya a pelear contra Amalec, no vaya en ayuno. Hay gente que va a guerra espiritual en ayuno. En guerra espiritual no se va en ayuno. Usted ayuna en su casa, porque el ayuno es para estar en comunión con Dios, no para pelear. No para pelear. Hay gente que lleva niños a guerra espiritual. Niños, mujeres, personas débiles espiritualmente, porque no estamos hablando físicamente, es también espiritualmente. Da tristeza. Tristeza. Dios revela para dar sabiduría a su pueblo. Mis hermanos, el poder está en Dios, pero la sabiduría Él nos la impartió.
Con sabiduría se edifica la casa y con sabiduría se hacen las guerras de Dios. Escuchen. Dice versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía más. Cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y cuando él la bajaba, no era por gusto ni estrategia, era porque estaba cansado. Y las manos de Moisés se cansaban. ¿Qué pasó? Ay, las manos de Moisés se cansaban. Dice aquí, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Ay, 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 ay. Mis hermanos, ¿por qué se sentó? ¿Por qué se sentó Moisés? Muy bien, entonces, en otras palabras, si la fuerza de Amalek está en nuestra debilidad, entonces vamos a fortalecernos para vencer a Amalek. Porque la fuerza de Amalek está en la debilidad del pueblo de Dios. ¿Qué yo dije? La fuerza de Amalek está en nuestra debilidad. La fuerza de Amalek está en nuestro cansancio. Entonces, cuando usted ve a alguien peleando contra Amalek y Amalek se está aprovechando de su debilidad, siéntelo. Siéntelo. Hay algunos que no creen en descanso. Nada. No, hay que ser incansable, incansable. Ay, que no te encuentre Amalek en el día del cansancio. Cada vez que tú te sientas cansado o débil o impotente o vulnerable, nunca se te va a olvidar que el peor enemigo en esa condición es Amalek. Y siempre ataca cuando hay cansancio, cuando hay debilidad, cuando hay impotencia, cuando somos vulnerables. Así que cuando usted ve a un hermano peleando contra Amalek y Amalek lo ataque, levántale la mano, sosténgasela. Porque mano arriba no es una bandera. Ay, que manos arriba, con manos arriba. No, manos arriba para que yo no me canse. Amalek está acechando, mirando la marcha del pueblo de Dios y mirando. ¿Han visto los depredadores, los leones? ¿Cómo andan así? ¿Y a quiénes toman ellos? A los cabritos. ¿O no? ¿Ah? Y aíslan a los débiles y acaban a los que corren menos, a los que tienen menos fuerza. A esos atacan. Escucha esto. El 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Le pusieron 2 piedras aquí. Lo sentaron a Moisés y le sostuvieron las manos para que no se cansase. Porque si se cansaba, prevalecía Amalek. Hermanos, que Amalek ataque a los débiles y los venza, eso yo lo entiendo. Pero que en el campo de batalla prevalezca porque Moisés se cansó, eso me indica a mí que eso es muy espiritual. Eso es representativo. Cuando alguien está enfermo, hay que mandarlo a la cama y cocinarle una sopa. No mandarlo para el campo de batalla.
Eso no es sabio. Hay que levantar las manos a los líderes. La gente piensa que los líderes no se cansan. Recuerda David, que estaba peleando en el campo de batalla y se cansó David. Y un gigante lo iba a matar. Y vino Abisai, que era su sobrino, general del ejército, hijo de su hermana Sarbia. Echó a un lado a David y él peleó contra el gigante y lo mató. Y le dijeron: Davidcito, cuando eras joven eras tremendo soldado, pero ahora ya tú estás viejo, David, te cansas, David. ¿Cuántos saben que los líderes se cansan? Aún yo, que estoy tan joven, me canso. Escuchen. Versículo. Miren ustedes. Le sostuvieron a Moisés sus manos hasta que se puso el sol. ¿Hasta cuándo? ¿Y qué significa cuando se pone el sol? Diga: terminó el día. Terminó el día. Terminó el día. Hay que sostener con firmeza al cansado o al líder hasta que termine el día. Porque en la noche no hay guerra. No se puede pelear de noche. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo Josué cuando estaba venciendo a los enemigos y se oscurecía? Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se paró y la luna se detuvo hasta que todos se hubiesen vengado de los enemigos, o se vengaron de los enemigos. Y escuchen el 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Ahora viene la pregunta: si Amalec prevalece contra los débiles, contra los cansados, si prevalece contra los cansados, ¿cómo podemos vencer a Amalec? A ver, respondan. Muy bien, muy bien. Si Amalec nos puede vencer cuando estamos cansados, entonces hay dos cosas que hacer: descansar y fortalecernos. ¿Ya conmigo? Descansar y fortalecernos. Aquí Moisés se fortalecía descansando, porque lo sentaron. Y sostuvieron sus manos. Y descansando se fortaleció, y así, de esa manera, venció a Amalec. Y esa es la enseñanza para nosotros. Ustedes han oído la historia de aquella persona que estaba en la carretera pidiendo un ride o pon. ¿Cómo están en algunos países? Pon, bola, dicen en Santo Domingo, ¿no? Y tenía un saco, una carga encima, un saco de, yo no sé de qué llevaba ahí en ese saco, una maleta. Y entonces alguien se paró, lo montó en la parte de atrás a la persona. Y cuando había recorrido como 25 millas, mira, y todavía tenía la carga encima. Y hay personas que Dios les quiere dar descanso y todavía andan con las cargas encima. No saben descansar. Son muy intensos. En la iglesia hay un problema serio con el activismo. Algunos piensan que muchas actividades es mucha edificación. Es todo lo contrario. Es mucho cansancio. Que al final nos embota la mente y no captamos nada. Y no hay edificación. Por algo el Señor le dio reposo a su pueblo. El que no cree en el reposo no cree en Dios. Porque Dios siempre dio reposo a su pueblo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios.
El reposo es dejar nuestras obras para entrar en las de Dios. Y las obras de Dios no cansan, dan reposo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es interesante que el mismo pasaje que Jesús nos invitó a descansar: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo era lo que le ponían a los bueyes para trabajar. Cuando te invita al descanso, te pone el yugo. Pero dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque el yugo de Jesús, en último análisis, es descanso. Porque servir a Dios es descanso. Las obras nuestras son las que nos cansan. Las de Dios no nos cansan. Pero Dios nos enseñó que servicio sin devoción es fatiga. Y hay quienes sirven mucho y no tienen devoción con Dios. Y descuidan lo más importante: la comunión y la relación con el Señor. Porque cuando Dios nos invita a descansar, no es hacer obra misionera, ni a predicar, a hacer otras cosas. Descansar para Dios es comunión con Él. El sábado y las fiestas de los judíos no eran para predicar. Ellos no salían a predicar. Ellos iban a la sinagoga o al templo a adorar a Dios. Y allí no hablaban sus propias palabras, ni andaban en sus propios caminos. Si solamente buscaban la voluntad del Señor, eso es reposo. Así que no digo usted: las obras de Dios no cansan, por eso yo voy a dar un viaje constante, uno detrás del otro. Estoy en la obra del Señor, no me canso. No, yo vengo de Quito y me cansé. No. Ahora, si estuviera de comunión, quizás no me canso, porque la comunión es otra cosa. Porque si soy ministro, mi trabajo es servir al Señor, no. Bueno, pero Dios dice: no te canses tanto de tantas actividades, y apártate conmigo, que ahí te reposo. Nuestra fortaleza está en Dios. Nuestro descanso está en Él. Y nunca seremos presas ni víctimas de Amalek si estamos en comunión y en relación con el Señor. Y aquí Moisés toma la vara de la autoridad. Noten ustedes, mis hermanos, que aunque tenía la vara en la mano, aquí no dice que prevaleció por la vara. Esa vara abrió el mar rojo. Esa vara trajo todas las plagas de Egipto. Sin embargo, contra Amalek no la usó. El hombre que le hace hacia el mar y se abre y usa la vara para tener plagas y convertir en plagas los dioses de Egipto, ahora está peleando con un pobre pueblo. Porque, mis hermanos, Amalek con relación a Egipto era un pobre pueblo de salvajes del desierto. No todas las guerras de Dios son iguales. No todos los enemigos son iguales. No todos se vencen con la misma arma. Y es muy importante, porque Moisés hubiera hecho así: Amalek, te levantaste contra Dios, uso la autoridad de la vara y te destruyo. No. Con el descanso venció Moisés, no con la vara. Ese día no le servía para nada. La vara no servía para nada ese día. Era el descanso. ¿Por qué el descanso? Porque el arma de Amalek es atacar a los cansados. Mis hermanos, el Señor quiere frescura en su pueblo. Frescura. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Aún los mancebos, los niños se fatigan y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. En lo natural, escuchen los ministros, esto es un cuerpo.
Esto no es una máquina. Y aún las máquinas se gastan y se dañan. Y hay que cambiarle las piezas. La mente es una máquina. Y el espíritu, Dios lo depositó en una mente, en un cuerpo. Aún Jesús dijo: venid, reposemos un poco. Estoy hablando de descanso físico, mental. Somos más efectivos cuando estamos descansados. Cuando yo confieso que cuando uno es llamado por Dios al ministerio, se le hace muy difícil descansar. Y algunos que son fuertes le quieren aplicar su fortaleza a todo el mundo, pero no todos tenemos la misma fuerza ni el mismo propósito de Dios. Por consiguiente hay que entender eso. ¿Cuántas personas, por no entender esto, han caído en colapsos y han caído espiritualmente hablando, y se han descuidado espiritualmente, y hoy no están aquí porque Amalek los ha acabado, porque los ha tomado en medio del cansancio? ¿Cuántos líderes aquí, mis hermanos? Levanten las manos a los líderes, porque es la manera de vencer a Amalek. Miren lo que sigue diciendo aquí. El 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Escribe esto para memoria en un libro. ¿Saben ustedes cómo que lo quiere decir ahí en hebreo? En hebreo quiere decir: repítelo, así dice literalmente en hebreo, repítelo a los oídos de Josué, para que lo repita la posteridad. En otra palabra, como una trompeta, vocéaselo en el oído a Josué, para cuando él llegue allá y yo le dé reposo a Israel a través de él, que él se lo repita a los que han de venir después, para que siga de generación en generación de cómo vence a Amalek, y por eso lo voy a raer de la tierra. ¿Cuáles son las palabras? No te olvides, acuérdate de Amalek. Y ahora le dice: repíteselo. Moisés, tú vas a morir. Y Josué, que ahora está peleando contra Amalek, te va a sustituir. Dice en hebreo: repíteselo en los oídos. Iglesia de Cristo, Dios te dice: te lo repito en los oídos. Cuídate del espíritu de Amalek, que ataca en el cansancio, en la fatiga, en la debilidad, a los niños, a las mujeres, a los mamantes, a los enfermos. Qué interesante. Qué interesante. Hubo en la Biblia guerras que se ganaron con alabanzas, ¿o no? Como Josafat. Tuvo al ejército adorando. Guerras que se ganan con intercesión. Guerras que se ganan con oración. Y guerras que se ganan sentados. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y espera en silencio la salvación de Jehová. Tú estás cansado y comienza a reprender a Amalek. Dice Amalek: qué bueno que te sigue cansando para acabar contigo. A veces cuando estamos cansados nos pasan tantas cosas. Y vamos: Señor, ayúdame. Dice Dios: no te di sabiduría y te lo revela en la palabra de cómo pelear. Un cansado, un enfermo no sale a trabajar. ¿Han visto una persona que le da un infarto que lo mandan al trabajo? No, va para la cama a descansar.
Y escuchen. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que es Jehová el que levanta bandera. Amén. Gloria a Dios. Jehová Nisi es el altar y la bandera. ¿Qué cosa levantó Moisés? Altar y bandera. ¿Qué cosa levantó Moisés? ¿Y qué es altar? ¿Qué es altar? Adoración. ¿Qué es altar? ¿Qué es altar? Comunión. ¿Qué bandera? Confianza en Dios. Si tengo confianza, no tengo que estar fatigado peleando. Descanso. Descanso. Altar, devoción. Bandera, confianza en Dios. Estrategia, sentarme en una piedra y que me levanten las manos. Porque cuando yo estoy cansado, Jehová está levantado. Y cuando me faltan las fuerzas, Él pelea por mí. Y es la mejor batalla cuando yo me siento y Él pelea. Porque ya no me veo yo, sino Él. Jehová Nisi, Jehová Nisi, Jehová Nisi, Jehová Nisi. Iglesia, Jehová Nisi, el Dios que levanta su bandera. Amén. ¿Por qué tanta ira contra Amalek? Porque Dios es el defensor de las viudas, el defensor de los pobres, el defensor de los débiles, el abogado de los que no tienen quien los defienda. Ese es nuestro Dios. Amén. 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 Mis hermanos, y tenemos que llenarnos del Espíritu del Señor. Tenemos que ser defensores de viudas, de huérfanos, de menesterosos, de los débiles. Tenemos que estar alerta. Nuestros ojos tienen que estar abiertos para levantar los brazos caídos. No solamente a los líderes, a todo hermano que lo veamos fatigado en la retaguardia, sin movilidad, sin acción. Hay que levantarlos. Hay que decir: ven, reposa conmigo. Es tiempo de echarnos al hombro a los cansados, cargarlos, librarlos del espíritu maldito, inicuo de Amalek. Suena la alarma de Dios. Cuídate en el día de tu debilidad, porque por ahí anda Amalek buscando a quien devorar. Cuídate del cansancio y la fatiga. Físicamente duerme tus horas. Haz un balance en tu vida. Olvídate del American Dream. Olvídate. Porque el sueño tuyo no es el sueño americano. La realidad tuya es Cristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas, dice Dios. No te fatigues con cansancio. Fortalécete en Dios, iglesia. Dedique tiempo a su reposo, sus vacaciones, sus hijos, su familia, tranquilo. Cuando usted no estaba, el mundo estaba. Cuando usted se vaya, el mundo seguirá. Dios no lo necesita a usted, usted necesita a Dios. Hay que saber vivir. La Biblia dice que no llega primero el que corre mucho, sino aquel a quien Jehová le da la bendición. Póngase en pie y den un aplauso al Señor.
Padre, en el nombre bendito de Jesús, yo te ruego por esta vida, mi hermano, mi hermana, yo oro por ti. Yo oro a Dios primeramente que te revele estas cosas. Segundo, oro a Dios que te enseñe a descansar. Entiendo que no es fácil para nosotros descansar, y es por eso que oro al Señor que te dé descanso para tu alma, que te dé quietud, sobre todo que te enseñe y te dé convicción para entender que el reposo está en Dios. El reposo es cuando dejamos nuestras obras y entramos en las suyas. Mi hermano, mi hermana, que Dios te dé descanso. Eso significa victoria contra el espíritu de Amalek. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.